Y hablamos de la producción en Perú y tenemos que hablar también de la producción de cocaína, ¿no? Porque ese país es el principal productor de cocaína que hay en el mundo hoy en día. Cuando todos piensan que es Colombia y tenemos esa idea de Colombia como principal productor, es Perú. Produce 7.000 millones, para la redundancia, justamente con este programa, 7.000 millones de dólares en cocaína ese país. Se llegó a decir incluso, porque este tema fue de campaña, ¿no? Se llegó a decir que estaban frente a la hipótesis de ser un narcoestado. Efectivamente, el desplazamiento hacia dos lugares, ¿no?, de la lógica del negocio digamos, de lo que son las drogas, es hacia México, que también se ha transformado en un factor determinante desde el punto de vista de la realidad social, y hacia Perú. Entonces, esto afectó muchísimo la discusión de la campaña. Se asoció a Keiko a esa lógica por la herencia de su padre, que tuvo muchos vínculos con el sector del narcotráfico. Entonces sí, ha habido un debate y Perú hoy es un país incluso considerado peligroso en materia internacional. Muy bien, les proponemos repasar en un informe el narcotráfico en Perú. La producción ilegal de cocaína en Perú genera más de 7.000 millones de dólares. El Braem, en el norte del país, y el Callao son los puntos de salida de los cargamentos ilegales. Los capos de la droga cuentan para ello con la complicidad de alcaldes, gobernadores regionales, policías, fiscales, militares y familias enteras. Según especialistas, el objetivo del narcotráfico es llegar al gobierno porque necesita poder para protegerse a sí mismo. Algo de esto sugirió en uno de los debates presidenciales el candidato Kuczynski. Es absolutamente fundamental deslindar con el narcotráfico, no tener ninguna asociación con el lavado de dinero. Lamentablemente, señora Fujimori, sus congresistas electos, 11 están siendo investigados por lavado de activos, de los cuales 5 están siendo investigados por conexiones del lavado de dinero con el narcotráfico. Eso es gravísimo, porque eso nos dice que en los próximos años corremos el riesgo aquí de tener un narcoestado. Fujimori niega las acusaciones. Yo rechazo tajantemente las afirmaciones del señor Kuczynski, en la que señala que Fuerza Popular tendría algún vínculo con el narcotráfico. Un especialista de la DEA que trabaja en Lima señala que el narcotráfico constituye un circuito productivo, comercial y legal de mercancías prohibidas internacionalmente que implica producción, distribución, comercialización y blanqueo de capitales. En este proceso se hacen involucrados diversos actores sociales, campesinos y peones, personal de los laboratorios químicos, transportistas de diversas clases, expertos en logística, personal de seguridad, asesinos a sueldo, expertos en finanzas, mediadores y los grandes jefes. Hoy en día, Perú es uno de los países donde se produce pasta básica de cocaína y se refina la cocaína. Anteriormente no era así, pues la droga era enviada a Colombia para ser refinada. En las últimas semanas, en Colombia fue detenido Gerson Galvez Calle, Caracol, uno de los principales narcos peruanos. Uno de sus socios buscó directamente ser candidato a la presidencia del país. Y hace pocos días, un comisario cayó en un operativo con 119 kilos de cocaína. Con niveles de desigualdad altos en muchos países de América Latina y todavía de pobreza altos también. 20%, por ejemplo, es en Perú. Hay varias naciones que están en riesgo de transformarse en narcoestados. Lo que da ese negocio es muy claro, ¿verdad? Sí, y esto es algo que sucede en la región, ¿no? Todo lo que estamos hablando repercute en toda la región y por eso estaría bueno saber, sobre todos estos puntos que hablamos de Perú, ¿cómo le repercute a Uruguay todas estas noticias? Bueno, es un cliente importante para Uruguay. Además de la relación política que mencionamos en muchos organismos donde se comparte espacio de discusión y de decisión, está la parte dura, tanto de inversiones, donde Perú es importante, en 6 sectores uruguayos hay inversión peruana, pero también en materia comercial ocupa el lugar 17, que no es un lugar menor, con más de 200 millones de dólares de comercio y una cosa que a Uruguay no le pasa frecuentemente, que es que tiene balanza comercial favorable con Perú. Esto quiere decir, Uruguay le exporta más de lo que importa.
y sobre todo le exporta en sectores que a nosotros nos importa, porque por un lado trae productos de materias primas, que es el drama de Perú, de producir, como decíamos hace un rato, mucha materia prima de poco valor agregado, mientras que Uruguay logra venderle aspectos que tienen que ver con valor agregado, y eso hace interesante ese comercio, no solo en el volumen, sino también en la composición. Y la tendencia en la relación con Perú ha sido de aumentar ese valor agregado, que es el gran desafío de un país como el nuestro. No solamente aumentar la cantidad de exportaciones, sino la calidad de esa exportación. Entonces, lo que define el próximo gobierno de Perú, según cuál sea, y eso es lo increíble que nos está pasando, aún no sabemos qué gobierno va a tener Perú, va a tener que ver con alguno de estos perfiles, porque la apertura de Perú hacia otras regiones, el desarrollar algunos sectores, proteger otros, repito, lo más probable es que termine quedando un empresario al frente de Perú, va a tener una mirada particular sobre estas cuestiones, tiene que ver con nosotros. No estamos solamente haciendo un análisis de un país por un ejercicio de interés en términos de información. También hay, es un país de América Latina, influencia, y lo que pase con ese gobierno va a determinar algunas de las cuestiones que tienen que ver con nosotros.